noches, compañeros. Eh, Bienvenidos, Antonio Isidro, don Héctor Severiano, Areli Moreno, Jorge Revás, Kevin, Michelle Solórzano y demás camaradas que nos acompañan. Bienvenidos, buenas noches. Esta es la primera sesión de el Círculo de Lectura y Reflexión que la Unidad de las Izquierdas a nivel nacional está tratando de impulsar, estamos impulsando. Y el día de hoy nos acompaña el compañero Héctor Mora, quien nos va a hablar de la relación México-Estados Unidos y vamos a abordar lo que él escribió en el último número de la revista La Izquierda Debate, en el número 11. Si no mal recuerdo, Héctor, tu artículo se llama Mantras Más contra contra arancelazos, Celazo. ¿no? Y así es. Ok, perfecto. Bueno, vamos a dar unos minutos para comenzar a las 7:10 en punto, y ser respetuosos con nuestro invitado. Eh, Mientras le dimos, por favor, eh, puedan esperarnos. Quien guste abrir sus cámaras, será un gusto saludarles, ¿vale? Y este programa quedará grabado para consumo y para compartirlo con demás camaradas, compañeros. Este es un ejercicio que no se está haciendo en ningún instituto político, ni partido. Así es que seamos parte de seamos parte de este nuevo ejercicio que impulsa la unidad de las izquierdas. Gracias. Bueno, damos inicio en un minuto, así es que Héctor, te pido que si gustas ir abriendo tu micrófono y pues que te presentes tú, para no cometer ninguna omisión ni nada por el estilo, y los compañeros de la unidad. Y obviamente este ejercicio de comunicación, reflexión, estudio, está dirigido a toda la población en general y obviamente con especial dedicatoria a la base de la unidad de las izquierdas. Héctor, bienvenido. Buenas noches. ¿Nos podrías platicar un poquito de tu persona? Gracias, buenas a todos. Pues
Mi nombre es Héctor Mora Cebadúa, soy profesor de química en el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejos, en el CCH Vallejo. Desde chabón, más o menos, fui activista estudiantil, luego me convertí en activista sindical, luego anduve en los rollos de andarse organizando para hacer la revolución y ese tipo de boletos, y desde entonces no he dejado la militancia, la participación política y pues andar escribiendo y ese tipo de ondas. Ahorita en la universidad seguimos con la actividad sindical y pues con la colaboración que hacemos acá en la unidad de las izquierdas. Bueno, creo que eso es lo que te voy a decir. Entonces creo que empiezo con la exposición, ¿no? El Héctor, título del artículo que vamos a comentar es Mantras contra arancelazos. Alude de una manera un tanto irreverente a la reiteración de nuestra presidenta en el sentido de decir que México es soberano, no se subordina y que no es piñata de nadie. Ante el acoso que parece obsesivo y tremendamente agresivo de parte de Donald Trump. El arma preferente de Donald Trump para este acoso y las agresiones ha sido amenazar cada mes o cada 2 meses de que nos va a imponer aranceles a los productos que exportamos. Y en cada ocasión lo que sucede es que en secretarios de nuestro gobierno hablan con funcionarios de los Estados Unidos, van a verlos allá a Estados Unidos, pactan cosas, negocian cosas, y cada vez que llegan allá los reciben con una lista de tareas a cumplir. Paren el fentanilo, paren los migrantes, este, controlen a los narcos de su país, revisen la salud de su ganado, limpien su jitomate, no vayan a subsidiar tal cosa. Este, entonces, la condición para no imponernos los aranceles es hagan ciertas tareas. Entonces, el gobierno de México avanza un poco, pacta cosas. El gobierno de México les dice, pues, oigan, ustedes no estén, controlen la venta de armas a los narcos, vigilen sus propias fronteras, etcétera. El asunto es que hay que hacer cosas para que no te impongan los aranceles. Y luego, tanto el gobierno de Estados Unidos como el gobierno mexicano presentan como un buen avance o un éxito, no nos impusieron aranceles. Eh, cuando lo que hay de fondo es que los aranceles que impone Donald Trump a todo el mundo, o a casi todo el mundo, lo que tienen como propósito es acabar con el régimen de casi 40 años o 40 y tantos años de mercado libre. El mercado libre no existía hasta hace 45 años aproximadamente y lo impusieron a sangre y fuego los neoliberales en todo el mundo. Es decir, no es algo que beneficie al sur global, ni a los países en desarrollo, ni a los pobres. Es una imposición de los grandes capitales para hacernos comprar sin ningún límite sus mercancías. La paradoja más cruel del asunto, o bueno, ni siquiera es paradoja, la mentira más cruel del asunto, es que, por ejemplo, acá en México se le prohibió desde los gobiernos priistas o se hizo mucho escándalo de parte de los capitales internacionales de Estados Unidos de que no subsidiáramos al campo, de que no se hiciera, de que no se le promoviera la producción del campo con subsidios del gobierno. Mientras ellos, los norteamericanos, subsidian tremendamente la producción de ganado, de maíz, de casi todos los productos. Entonces, a la hora de que viene el libre comercio, terminan siendo más baratos sus productos que los nuestros, porque ellos subsidian, nosotros no subsidiamos, y entonces terminan derrotando en la supuesta libre competencia del mercado las mercancías mexicanas. Así nos convertimos en un importador crónico de maíz.
De por sí importábamos una parte de maíz, pero a partir del Tratado de Libre Comercio, nuestra cuota de importación de maíz, de frijol incluso y de arroz se fue incrementando, por hablar de granos. No digamos que desaparecieron un montón de empresas en México ante la competencia norteamericana. Entonces, cuando ahora decimos es que están golpeando el libre comercio y hay que defender el libre comercio, pues la verdad yo luego no entiendo qué es lo que estamos defendiendo, porque defender el libre comercio es defender la ventaja que ellos tienen sobre nosotros. Para imponernos el neoliberalismo, uno de los argumentos centrales es que cada país no puede aspirar a ser autosuficiente en todo, eso es imposible, lo cual es una mentira. Pero bueno, nos dijeron eso en todos los medios y la política. Y luego dijeron, cada país tiene que aprovechar las este, ventajas que tiene. Hay países que tienen un clima que les permite producir muchos granos o muchos frutos. Hay países que tienen mucha juventud, como México, y que pueden aprovechar bajando salarios para atraer capitales, para atraer industrias que produzcan acá. Y fue lo que se hizo. Se estancaron los salarios desde los 80 hasta el inicio de la 4T, estancadísimos los salarios, crecían cada año apenas con la inflación, un poquito por debajo de la inflación, mientras en otros países crecían a un ritmo diferente. En el artículo se menciona, por ejemplo, que el salario mínimo en Nueva York creo que anda por los 78,000 pesos y acá en México está en los 8,300. Pues claro que quieren producir acá, ¿cómo no van a querer producir acá? Entonces las empresas se vienen a México a producir acá porque acá se ahorran prácticamente 9 décimos de salarios. Pero para que vengan las empresas extranjeras se les prometió desde hace décadas que pagarían nada o muy poquitos impuestos. Entonces, ¿qué empresa en su sano juicio va a irse a producir a Estados Unidos si aquí paga poquitos impuestos, no le obligan a respetar leyes ambientales y sanitarias de seguridad en el empleo y pagan muy poquitos impuestos y los salarios son muy bajos? Si se van allá, tienen que respetar esas leyes, los salarios son mucho más altos y pagan mucho más impuestos. Entonces, ¿qué hacen finalmente? Producen en México sus productos. Y luego a la hora de hacer las estadísticas aparece como que México es exportador. Resulta que somos una potencia mundial en la exportación de coches. Y no hay un solo coche diseñado por mexicanos de los que vendemos. No hay capitales mexicanos en ese asunto. La mano de obra sí, claro, ponemos los tornillos, acomodamos las piezas, incluso trabajos técnicos más complejos. No quiere decir que no hagamos nada relevante. Lo que digo es que no son nuestras empresas, no son nuestras tecnologías, no es nuestro conocimiento y estamos haciendo la chamba por un salario bajísimo y le dejan al país pues, prácticamente nada. Entonces, defender esto del libre comercio a mí me parece que es casi suicida. No O sea, respondemos a lo una que ellos pregunta, hacen. Héctor, en ese sentido. ¿Podría interrumpirte y hacerte una pregunta? Adelante, claro. Gracias, Héctor. Y también esta invitación en algún momento a intercalar preguntas, alguna observación o algún comentario que quiera emitir cualquiera de nuestros camaradas, por favor, solamente les pedimos que levanten la mano para pedir el turno y les vamos dando la palabra. Y si quieren hacerle alguna pregunta, o también pueden mandar sus preguntas a través del chat y las vamos leyendo. Eh, Héctor, entonces, esto que ha estado pasando estos últimos meses, desde que comenzó el asunto, la amenaza de los aranceles, eh, estamos siendo parte de una coreografía donde al neoliberalismo se le está dando una nueva cara, se le está dotando de nuevas herramientas. Y por ejemplo, acá en México decimos que estamos defendiendo el empleo, que estamos defendiendo la producción nacional, que estamos defendiendo los productos hechos en México. Se hizo apenas nuevamente como en los tiempos
del viejo PRI se sacó el escudo del hecho en México y eh, cada que se puede se hacen despliegues de nacionalismo y sobre todo se nos pide tener cabeza fría y serenidad a los mexicanos. Serenidad y paciencia que hemos tenido, hay que recordarle al gobierno, pues tuvimos 80 años de serenidad con el PRI, esperemos no tener otros 80 años de serenidad. Lo que quiero preguntarte, Héctor, es simplemente si se le está dando una maquillada al neoliberalismo y estamos siendo parte de ese juego. No, yo creo que se está tratando de desmantelar el neoliberalismo. Lo que pasa es que es un entramado difícil. Imagínate que tienes unas cuantas llaves de tuercas, unas pinzas, unos mazos, y te dicen, te tienes que tumbar este rascacielos. Pues tú llegas con tus mazos y le das por todos lados, pero te va a llevar un buen rato tumbar el rascacielos, ¿no? E incluso pueden seguirlo habitando, por más que tú estés ahí trabajando para destruirlo y parece que no estás haciéndole nada. A lo que voy es a esto. A mí me repatea personalmente cada vez que dice la presidenta que cabeza fría y mucha serenidad, pero tiene razón. Y por eso digo, qué bueno que yo no soy el presidente, nunca lo hubiera podido ser, pero qué bueno que yo no lo soy, porque no tengo esa presencia de ánimo, ese carácter. Es que se necesita mucha fealdad para tratar con un patán, con un gañán como este tipo, pero que además sabes que tienes que defender hasta esas exportaciones que hace México, digamos casi con bandera falsa, porque si no lo haces, sacan capitales, paran producciones, te dejan a la gente sin empleo y de por sí estás bien jodido y luego vas a, no, o sea, no puedes jugar con el empleo, no puedes jugar a enfrentarte con el capital abiertamente, directamente, hacer un choque, porque no tienes con qué. Entonces tiene que tener paciencia, tejer fino, pero hay que hacer, creo yo, más cosas de lo que se están haciendo. Y con esto voy a terminar para que ya puedan intervenir todos los demás compañeros. Yo creo que no basta con hacer parcialmente o negociar las tareas que Donald Trump pide en cada vez que amenaza con esto. Yo creo que hay que tener respuestas más fuertes. No ponerse con Sansón a las patadas, no provocar una guerra, no se trata de eso, pero sí puedes poner cuotas de exportación, sí puedes responder a sus amenazas poniendo impuestos a las empresas que trabajan aquí. Exigirles a las empresas que producen aquí que en vez de que produzcan pagándonos un décimo de lo que se paga en Estados Unidos, pues que cuando menos nos paguen la mitad de lo que pagan allá, si no es que más. Es decir, que haya más que haya más justicia. Que si él que insinuó que lo iba a hacer, pero no lo ha hecho. Si nos ponen aranceles, vamos poniéndoles aranceles. ¿Por qué no reducimos nuestra cuota de venta de petróleo y buscamos vendérselo a otros? Porque sería muy agresivo. Pues sí, pero nos están dando patadas. Y una de las cosas que digo en el artículo es que hagamos lo que hagamos, aunque cumplamos todas las tareas que cumplamos, Trump nos va a agredir, porque ese es su plan. Lo que está haciendo es preparar a la opinión pública de Estados Unidos, no a la nuestra, sino a la de Estados Unidos, para legitimar una agresión, que puede ser chiquita, en el artículo planteó algunas, ¿no? Meterse unos cuantos kilómetros, ponernos barquitos enfrente de nosotros, llegar con drones y bombardear alguna base de narcos y luego irse. Una cosa así que nos deje claro que está dispuesto a todo y que lo pueda vender en los Estados Unidos como que realmente está poniéndonos de rodillas porque su plan es ese, porque la 4T al capital internacional y en particular a los Estados Unidos le estorba y le molesta. Si este país sigue teniendo éxito como lo ha tenido, se convierte en un malévolo ejemplo para el mundo. Y si algo no necesita el poder internacional, es que experiencias como la mexicana, que hasta ahora han sido muy exitosas, se multipliquen en otras partes. Ahí le dejo, compañeros, para que pues, puedan hablar los demás. Gracias. Gracias, Héctor. Compañeros, ¿alguien quiere hacer una pregunta? Héctor Severiano, adelante. Bueno, ¿sí me escuchan? ¿Sí me escucho? A ver, Fuerte y claro, camarada. Fuerte y sí. claro. Bueno, yo no pregunta, un comentario.
A ver, a mí me recuerda mucho la política de apaciguamiento de Chamberlain. Los nazis están ascendiendo, traen un proyecto muy claro de expansión territorial, tienen toda una estrategia de expansión, se han anexionado Austria, la Anschluss famosa, se anexionan los Sudetes, y luego Neville Chamberlain y el de Francia, que no recuerdo su nombre, dicen que hay que tener, sobre todo Chamberlain, hay que apaciguarlos a los nazis, ¿no? Hay que dejarlos que al cabo hasta ahí nada más van a llegar. Y a mí a veces me da la impresión que el gobierno de México está aplicando una política de apaciguamiento. Y esas políticas a lo que llevan simplemente es a lo que condujo a la Segunda Guerra Mundial. Es decir, el gran capital alemán pues no se paró porque de pronto los ingleses o los franceses se pusieron muy, muy modositos. Eso fracasó completamente y demostró que una política de esa naturaleza lo que hace es adormecer la conciencia de los pueblos. Es evidente por todo lo que Héctor plantea aquí, mi tocayo plantea aquí, pero además por lo que todos estamos viendo todos los días, que el imperialismo trae un proyecto muy claro y es expansionista territorialmente. Hay alguien que ha dicho, escuché a Ignacio Ramoneda hace unos días diciendo que las circunstancias de hoy son de una burguesía, no usa ese lenguaje, tiene muchas dificultades para usar el marxismo, pero dice que las potencias, así le llama él, ahora no son expansionistas. Pues a mí me va a perdonar Ramonet, pero Trump desde que llegó habló de la anexión de Canadá, le llamó el Estado 51, habló de anexionarse Groenlandia y habla de de tomar Panamá. Entonces no le veo por dónde no exista esa tendencia Y al menos actualmente. se anexó el Golfo de México de manera semántica, ¿no? De manera semántica, es decir, el anexionismo territorial no ha desaparecido de la cabeza del imperialismo, eso es falso completamente. Y bueno, sabe que tiene a Alemania agarrada de donde ya sabemos, porque bueno, pues Alemania es un país tomado por ellos, tiene bases militares ahí por todos lados, y los pobres alemanes pues nomás tragan saliva y se muestra la burguesía alemana, se muestra una gran cobardía, lo que viene a demostrar o de nueva cuenta que quienes van a asumir la defensa son los pueblos. Y aquí, por ejemplo, no sé si no es el momento o ya irá siendo el momento de retomar los debates de la CEPAL, no los debates de aquella época, sino la tendencia, la idea, la teoría esta de Raúl Mauro Marini, esta es decir, cómo la resistencia latinoamericana, es decir, necesitamos entender y hacer una lucha, pues, yo no sé si se pueda o si se puede, aunque no sea favorable, hacer una lucha interna en Morena, pero no nada más en Morena, una lucha abierta por un proceso de información que le entregue información al pueblo de México. O sea, lo que estamos es ante la víspera de una posible agresión militar. Eso no lo podemos evitar. No hay que decir. Es que a veces veo a la presidenta diciendo, si no decimos, así desaparece el problema. Está bien que no lo diga, ella no lo debe decir, pero abajo sí se puede decir a través de organizaciones sociales, a través de sindicatos. Yo recuerdo que el CENTE dijo que eran soldados de la Cuarta Transformación, pues vamos a ver si es cierto. Aquí necesitamos soldados de la Cuarta Transformación en el terreno informativo en este momento. Necesitamos una gran campaña informativa y de formación política que deje muy claro ante el pueblo de México que eso que está sucediendo se llama imperialismo. Eso de estar, de no mencionar los conceptos porque no sé qué cosa de la izquierda, esa moderna, ya no existen esos conceptos. ¿Cómo que no? Necesitamos revivir, no revivir, reanimar. Ese es el espíritu antiimperialista del pueblo de México. Porque quien va a defender esto es el pueblo de México. Ni lo va a defender la alta burguesía, que está claro que nunca lo ha hecho, ni lo va a defender los sectores esos vacilantes de las clases medias que a veces están contigo y a veces están contra ti, en fin. Va a ser de nuevo el pueblo de México, van a ser los de siempre.
van a ser los indígenas, los campesinos, los obreros que van a defender estos, que van a sacar la cara. Y bueno, el gobierno de México muestra, para comenzar, una actitud muy así como de no, muchachos, no se me alebresten. Y entonces yo creo que Unidad de las Izquierdas debe plantear ya una política de construcción, de reanimación del espíritu antiimperialista a través de una campaña informativa y de formación política. Porque necesitamos volver a renacer, es decir, de volverle a decir al pueblo de México, mira, lo que ha sucedido desde que éramos Nueva España son estos cientos de agresiones. Esta es la historia de nuestra relación con Estados Unidos. Hay un texto que a mí me gustaría que el Fondo de Cultura Económica lo editara por miles o por decenas de miles, hasta donde sea posible, y se regalara o se vendiera barato, que se llama Las invasiones norteamericanas en México, de Gastón García Cantú. Un texto que es muy claro. En fin, ya no quiero seguirle porque, bueno, luego se va uno, ¿no? Pero es la propuesta. ¿Nos repites el nombre del libro, Se querido llama compañero? las invasiones norteamericanas en México. Es un texto, es una excelente investigación, es un texto muy gráfico, muy claro, en donde el autor hace un recuento de agresiones, pero además una, menciona elementos de la historia que no están mencionados en la historia oficial, como la propuesta de campesinos de la laguna que planteaban levantarse en arma en forma de movimientos guerrilleros, que no está en la propuesta oficial o en la versión oficial que la Secretaría de Educación Pública divulgó durante muchos años. En fin, ese es un texto. Hay otros textos, pero a mí me parece muy claro, y ahí se podía hacer una edición de muchos miles y alertar al pueblo de México. Esta es la relación que tenemos con Estados Unidos y no va a cambiar. Bueno, ahí le paro por ahora. Gracias. Oye, Héctor, y rápido, antes de darle la palabra a nuestro compañero de Culiacán, de Sinaloa, al maestro José Manuel Barraza Gómez, Sí, pregunté si te aventarías en algún momento, ya nos ponemos de acuerdo contigo en alguna fecha, precisamente sí. a que nos hables de ese libro de las invasiones norteamericanas en México, porque como bien dices, debería de ser un libro que reedite el Fondo de Cultura Económica y no solamente reeditarlo, sino poner a disposición los salones y los auditorios que hay y generar No, un debate. Tienen toda la infraestructura y no lo hacen. Pero y la bueno, sec- ahí vamos viendo esa parte. claro. Gracias, Héctor. Y le Ah, damos la palabra a nuestro compañero de Sinaloa. Le mando un saludo muy grande al maestro normalista y recientemente recibido como abogado, al maestro José Manuel Barraza Gómez, quien también nos ha regalado algunos textos en la revista. Adelante, maestro. Bueno, buenas tardes. Comparto el punto de vista del compañero Héctor en el aspecto, en el ámbito de la expansión de los norteamericanos. Si vemos que después de la Segunda Guerra Mundial, pues prácticamente Europa ha estado arrodillada o subordinada a los intereses de lo que ha hecho Estados Unidos. En el caso de México, pues toda la vida la agresión siempre se ha recibido por parte de ellos hacia nuestro país. Entonces, ¿qué mecanismos tenemos que hacer nosotros como país en contra de ese imperio tan grande? Estamos hablando de una economía que produce o tiene un PIB anual de 28 billones de dólares. En el caso de México, casi llegamos a los 2 billones de dólares anuales en nuestro PIB. Estamos hablando de una economía 10 veces o más de 10 veces más grande que la nuestra. En ese sentido, tenemos una desventaja muy amplia con respecto a ellos, ¿no? Y sí comparto el punto de vista del compañero Héctor en el sentido de que ellos siguen trabajando por el expansionismo prácticamente. Porque si vemos que después y analizamos que después de la Segunda Guerra Mundial, pues siguió la Guerra Fría y después en 1991, del 89 al 91, la cuestión de la desintegración de la Unión Soviética y que de alguna manera pues, los Estados Unidos metieron sus manos en ese asunto para que las 15 repúblicas que conformaban la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se desintegraran e hicieran un país aparte, que me imagino que los Estados Unidos tienen intereses inmiscuidos en esos países.
Actualmente con la guerra de Ucrania vemos que el intervencionismo de Estados Unidos es muy amplio en ese sentido. ¿Cuál es el objetivo primordial de ellos? Pues nuevamente desintegrar a Rusia, nuevamente es el objetivo primordial de ellos. Porque ¿cuál es el trasfondo de ese asunto? Básicamente los recursos naturales que tiene Rusia, como es el petróleo, el carbón, la madera, el agua, en fin, y la extensión territorial que sigue siendo, a pesar de haberse desintegrado la Unión Soviética y todo lo que conllevó esta situación geopolítica, sigue siendo el país más grande del mundo. Y mucha gente habla y comenta de que después de 3 años de guerra con Ucrania, ¿cómo es posible que Rusia no pueda derrocar a Ucrania? Obviamente, pues no la puede derrocar porque no está peleando con Ucrania nada más. Aparte de los Estados Unidos, hay muchos países que están inmiscuidos en ese asunto porque hay intereses económicos muy grandes y muy importantes que defender por parte de los Estados Unidos. Y como ellos ven que se está creando un Vicky, bloque ven acá, aparte de ellos para ven acá. crear un multilateralismo económico en materia de geopolítica, los BRICS, que son un contrapeso de alguna manera para detener ese expansionismo, como lo decía el compañero Héctor, de los gringos o de los Estados Unidos hacia otros países. En el caso de América Latina, un caso notable y muy importante de trascendencia mundial, es el caso de Venezuela. O sea, ahí no es tanto la ideología política de Venezuela, el gobierno que ellos han emanado por durante tantos años, sino básicamente los recursos naturales. Entonces el capitalismo ya pasó a una etapa superior, que es el capitalismo financiero básicamente. Y como lo dice el compañero Héctor, si de alguna manera no se están expandiendo en el sentido de adueñarse de territorios nuevos, sí lo están haciendo a través de sus empresas transnacionales, dándonos trabajo a los países más pobres o del sur global, pero llevándose todos sus capitales o todas sus ganancias a lo que es su país de origen. En ese sentido, yo sí hago el comentario que por ahí va la línea de ese asunto y estoy de acuerdo con él que sí falta en México dar una literatura más real de lo que es la izquierda mexicana y de qué manera podemos utilizar mecanismos ideológicos para poder defendernos ante esa embestida de Donald Trump, básicamente, ¿no? Yo sé que en este tipo de sesiones el tiempo es muy breve y hasta ahí dejaría mi comentario y espero que enriquezca la discusión del tema a tratar, ¿no? Muchísimas gracias y un saludo para todos. Gracias a usted, maestro. Y bueno, como siempre, le agradecemos su participación. ¿Algún compañero más que le quiera hacer algún comentario, alguna pregunta, que quiera aportar algún punto de vista sobre el tema que estamos tratando, que creo que es un tema trascendental, toral y en el que hemos estado al menos los mexicanos inmersos, pues lo que llevamos de nación independiente, ya que Norteamérica como nación logró independencia eh, un poco antes que nosotros y ha sido uno de sus planes, uno de sus lineamientos como imperio, como gobierno, es expandirse colonialmente, económicamente, y México sí ha sido un territorio que ha sufrido esa influencia y esa cercanía. Le doy la palabra a Héctor, luego a Alejandro y quien guste tomarla, por favor, No, nada perdón, más levante su mano y estaba le primero damos. Alejandro, yo quería hacer nada más un agregado. Ok, adelante Alex y después Héctor. Solamente para preguntarte, Héctor, me surge la duda, ¿por qué no el gobierno mexicano le apuesta en serio a fortalecer la economía nacional y no depender tanto de Estados Unidos? Es decir, creo que debería de estarse replanteando el beneficio real
de los tratados del TEMEC? ¿A quién en realidad beneficia? Y cuáles serían estas alternativas, ¿no? ¿Qué alternativas habría para México? Sí, bueno, yo creo que sí lo está haciendo. Lo que pasa es que son medio siglo de rezago. Resolver eso es bien difícil. Antes del neoliberalismo, durante unas décadas en México se empleó, se impulsó una política que le llamaban de sustitución de importaciones. O sea, que en México se generaran los productos e incluso se bloqueaba la entrada de productos extranjeros para proteger a la industria nacional. Eso fue bueno porque hubo mucho crecimiento industrial en el país, aunque tuvo sus lados malos, como que los industriales no se preocupaban por hacer buenos productos porque pues tenían seguro el mercado, no había competencia. Pero cuando nos imponen primero el GATT y luego estas cosas de libre comercio, pues entran todos los productos de cualquier parte del mundo casi, principalmente Estados Unidos y luego Europa y por supuesto China, y nos van ganando la competencia por la calidad y los productos mexicanos se van rezagando. El Plan México, que es lo que ha estado planteando la presidenta Sheinbaum, va en ese sentido. Es como una revisión actualizada de la sustitución de importaciones, pero requiere capital y eso implica que los empresarios mexicanos estén dispuestos a invertir en el proyecto de la 4T, por un lado. Y en segundo lugar, pues que inviertan y que ellos van a decir, bueno, ¿y cuál va a ser mi parte? ¿Qué me toca? Porque, ok, yo voy a invertir y voy a ganar, pero ¿qué tan seguro es el negocio? ¿Cómo va a estar el asunto? Entonces, creo que sí se está haciendo, pero lleva tiempo. Y el problema que tenemos actualmente es que la crisis es tan terrible del neoliberalismo y en Estados Unidos que tienen una prisa endemoniada. Les urge reventarnos a nosotros y reventar a China y tratar de eliminar todos los obstáculos que tienen. Y como el fascismo siempre es paranoico, la extrema derecha siempre es paranoica y busca sus desgracias en la acción de los demás. Es que los demás me hacen cosas. Entonces, por eso la traen contra nosotros, no porque nos vean como un superpoder rival, sino porque podríamos ser un ejemplo de cosas o porque podríamos aliarnos con los chinos. Y aquí ya le quería, había pedido la palabra porque lo que quería era también intervenir sobre qué hay que hacer. Creo que nos surge, por ejemplo, enfrentar internacionalmente de otra manera a Estados Unidos. Ya se reconoció a Palestina, correcto. Hay que romper relaciones con Israel. Ese es un golpe político indirecto, pero fuerte a Estados Unidos. Hay que solicitar nuestro ingreso a los BRICS. Hay que inscribirnos en el banco de apoyo que tienen los BRICS para que nos presten lana para eso, para hacer empresas. Pero no solo empresas con la burguesía nacional, también empresas con los trabajadores mexicanos, en sociedad, trabajadores con gobierno, para producir cosas que nos permita reducir las importaciones y que nos permita exportar a otras partes del mundo. La presidenta, por ejemplo, anunció que se van a producir coches eléctricos, la producción de chips, tratamiento de tierras raras, y todo eso es excelente. Incluso ha planteado que Pemex debe abrirse a otras formas de energía y sobre todo desarrollar la petroquímica. Pero otra vez, eso lleva tiempo. Eso es para todo su sexenio y para el sexenio que sigue. Y Donald Trump está pensando junto con los halcones del Pentágono, en tratar de enfrentarse a China antes de que acabe su gobierno. En todos los plazos los tenemos muy acotados, aunque las políticas estén bien. Termino con otra cosa. Creo que Claudia no puede decir ciertas cosas, como decía el compañero Héctor, pero están desperdiciando algunos debatidores excelentes. ¿Por qué no nombran a Noroña o a Pablo Gómez, vocero de la presidencia, para que salgan y tundan a palos a Trump cada mañana lo estén zarandeando? Obviamente con diplomacia, pero los dos son buenos argumentadores y no son los únicos, hay otras personas. Pero no podemos estar, como decía mi tocayo, tan, tan correctos ante un cavernícola patán, sobre todo no por el asunto de la educación. Tenemos que preparar el ánimo del pueblo mexicano para defenderse, para que la agresión que se está preparando, de la magnitud que vaya a ser, no nos caiga de sorpresa, que estemos preparándonos anímica y organizativamente. Gracias.
Adelante, Michelle. Gracias, buenas noches. Pues mi aportación, bueno, por lo que leí y lo que entiendo del problema, pues obviamente estamos ante un plan un poco más grande de lo que parece. O sea, no son solo aranceles, sino es solo un tema económico, es un tema, como hablan, de expansión y es un tema de geopolítica. Entonces, bueno, yo creo que pues el plan que Trump está diseñando, pues está, o sea, creo que está muy claro para todos los externos, pero como mencionan, la postura del gobierno mexicano está siendo muy blanda, muy suave, siento yo. Entiendo el tema de la diplomacia, entiendo el tema de evitar un conflicto mayor, pero pues también creo que estamos dejando un poco de lado o sea, desde el argumento de Trump está mal, o sea, México, o sea, Trump alega que está en una desigualdad, en cuanto al comercio con México, cosa que obviamente no es cierto, porque como bien mencionan en el artículo y pues es sabido, la mayoría de las empresas son estadounidenses, algunas otras son chinas y pues, o sea, no hay nada nacional que esté generando una verdadera ventaja comercial y de importación para México. Eso es por un lado. Por otro lado, pues creo que también el tema es que en México estamos muy desprotegidos por nuestras mismas políticas. O sea, los trabajadores aquí en México están muy mal protegidos por el gobierno y por o sea, los derechos de los trabajadores no son bien protegidos como lo es en Estados Unidos, lo que mencionaban de las empresas. Las empresas estadounidenses vienen y generan aquí porque les es más barata la mano de obra, porque no pagan rentas tan altísimas, porque aquí les es mucho más fácil pasar los filtros de seguridad y eso, o sea, se propone que se cambie, pero ¿cómo se va a cambiar eso para las empresas extranjeras cuando los mismos mexicanos tenemos pésimos servicios y pésimos, o sea, no defienden nuestros derechos como trabajadores? Entonces creo que desde ahí, pues estamos mal porque pues podemos defender de los extranjeros que tienen pues un enriquecimiento mucho más fuerte que nosotros cuando no hay esos mismos derechos para los trabajadores en México. O sea, estamos hablando de salarios bajísimos y se menciona incluso en el reporte que estamos leyendo y o sea, son salarios bajísimos que ellos pagarían allá muchísimo más por la misma mano de obra. Entonces, desde ahí estamos nosotros en desventaja y cómo nos vamos a proteger si nuestro mismo gobierno no protege a la gente de México. O sea, si nosotros hiciéramos alguna medida para contrarrestar ese tipo de situaciones, tendría que ser una medida, tendría que ser o sea, todo un cambio total en el trabajo y cómo se protege al trabajador en México. Esa sería mi aportación y creo que pues desde ahí no se podría hacer tan fácil porque todas las reformas que se han hecho llevan mucho tiempo y no se van a ver reflejadas este, en en un poco tiempo o de inmediato como se pensaría. Gracias, Esa sería Michelle. pues mi aportación. Gracias. No, gracias a ti, compañera. Eh, es muy importante lo que acaba de decir Michelle y precisamente creo que Héctor Mora lo ha dejado claro. Eh, es necesario que otros sectores se activen dentro de la sociedad y dentro de la estructura política, económica en México. Creo que también algo que a mí me gustaría preguntarle tanto a Héctor Mora como a Héctor Severiano, el papel que juega el ejército mexicano en este plan expansionista y colonialista de Estados Unidos, ya que somos parte del famoso y llamado Comando Norte, que obviamente lidera el ejército norteamericano, ¿no? Entonces,
en esta coyuntura política, económica y ante esta agresión mundial a través de los aranceles, hoy, por cierto, le fue muy mal a la presidenta de Suiza, quien al parecer no tiene la suerte ni tiene la paciencia que la doctora Claudia sí tiene, y entonces después de una llamada donde ella quería que le bajaran el 10% que le habían fijado de aranceles, pues terminó peor la llamada y le van a subir a 25, porque pues es la política el tendero es una tienda de raya, ¿no? Hablar con Trump. No estás de acuerdo con el precio, entonces le ponemos doble. A mí ahorita algo que decía Héctor, que por ejemplo deberíamos de pedir nuestra entrada a los BRICS, creo que eso también aceleraría, Héctor, pues las agresiones, ¿no? De Estados Unidos y nos pondría en una situación más vulnerable. Pero bueno, les dejo esa pregunta acerca del papel juega el ejército mexicano en esta coreografía política, económica y a final de cuentas de seguridad. Adelante, Héctor Severía. Tu micrófono, Héctor. Tienes tu Ya, cerrado, ya Héctor Sevillano. a ver, el 11 de diciembre de 2022, la revista Contralínea, en un artículo de José, pues es una investigación de José Reyes, así se llama el periodista, alerta con un título: México y Estados Unidos profundizan alianza militar. Fuerzas Armadas serán compatibles. Viene ahí una fotografía con GANSEC, que es el Grupo de Seguridad Internacional de ambos países, subgrupo de cooperación entre Fuerzas Armadas, Marina, Sedena. Dice Leo, breve, bueno, el artículo es muy extenso, pero leo el inicio nada más para que nos quede más claro. La alianza militar entre México y Estados Unidos se profundiza. La meta estratégica es, es que las Fuerzas Armadas de ambos países alcancen una gran compatibilidad operativa como socios en defensa para fortalecer la cooperación en la protección de Norteamérica y promover seguridad y liderazgo regional. Revela un documento filtrado en los archivos que Guacamaya hackeó a la Sedena. El reporte da cuenta de los ejercicios militares comunes en tierra, mar y aire entre enero y agosto de 2022 y los avances del grupo de alto nivel en la materia. La cooperación táctica y estratégica entre las Fuerzas Armadas de México y Estados Unidos para combatir al crimen organizado. Ojo, aquí es muy importante esta parte. Para combatir al crimen organizado, el tráfico de armas, drogas y personas, observó un gran despliegue de ejercicios militares comunes en tierra, mar y aire, realizados entre enero y agosto de 2022. Ojo, la meta estratégica pactada entre ambas naciones es que se alcance una gran compatibilidad operativa como socios en defensa para la protección de Norteamérica y la promoción de la seguridad y liderazgo regional. Revela el documento Grupo de Alto Nivel de Seguridad GANSEC, México-Estados Unidos, subgrupo de cooperación entre Fuerzas Armadas GANS. Bien, yo creo que debemos también, este documento también deberíamos divulgarlo. Es un documento muy interesante porque da cuenta pormenorizada de los tipos de ejercicios que se hacen, las áreas de operaciones, en fin, y a lo que uno termina concluyendo es que hay una relación, pues prácticamente, yo no quiero decir simbiótica, porque eso ya sería mucho decir, pero hay una relación estrecha, profunda, y hay un adoctrinamiento de las Fuerzas Armadas mexicanas por parte del Ejército de Estados Unidos, y eso es
pues algo que nadie quiere tocar, no, nadie se quiere meter en ese tema, no es un tema fácil, no es un tema sencillo, hay mucho temor por tratar ese tema, pero bueno, alguien, cuando menos en los pequeños círculos, o yo no sé cómo, tiene que empezar a decir, aquí hay un problema muy serio. Hay una actitud, yo no digo de subordinación, porque sería demasiado decir, pero sí de una compenetración que no solamente es técnica, es decir, no solamente estamos hablando de adiestramientos que pudieran ser benéficos para el ejército mexicano, para nuestras Fuerzas Armadas, no, estamos hablando de adoctrinamiento, ¿sí? Hace días ayer, antier, escuché un blog de, no sé cómo se llama, pero es gente de los grupos estos de alto nivel del ejército, murciélagos y esas cosas, en donde hablan de compartir banderas, ¿no? De que hay entrenamientos en donde se comparte, bueno, hay distinciones de gente, de elementos del ejército mexicano que han participado en estos entrenamientos, que reciben bueno, no es una condecoración, es un distintivo que tiene la mitad de la bandera de México y la mitad de la bandera de Estados Unidos, que de hecho fue motivo de un debate ahí que hubo en redes sociales de que eran soldados norteamericanos. No son soldados norteamericanos, son soldados mexicanos, pero el distintivo es muy ilustrativo de la relación. Es decir, ese es un tema que es muy delicado, por supuesto, pero que es insoslayable. Alguien tiene que empezar a discutir eso y alguien tiene que plantearlo no de manera alarmista, pero sí de manera clara. Es decir, hasta dónde hay una compenetración de la doctrina del ejército de Estados Unidos en el ejército, en las Fuerzas Armadas mexicanas. Incluso por ahí salió un comentario de esos comentarios mitoteros que hay de pronto, en el sentido de que los marinos le llamaban, cuando el presidente López Obrador dijo que había que investigar a ese señor delincuente que anda huyendo, no quiero mencionarlo, ya saben cuál es, el de la barredora, y que dice, ahí dicen en ese texto, yo no estoy diciéndolo, yo estoy diciendo que ahí dice en el texto, dice, el viejito que le dicen cabecita blanca o qué, cabecita de algodón o cabeza de algodón, deja mucho que desear el respeto que se le debería tener a la figura del presidente de la República, que en términos formales es el jefe de las Fuerzas Armadas. Es decir, hay un comentario sarcástico, es una burla proveniente de elementos de las Fuerzas Armadas hacia el jefe Sí, y que enmascarados en en el asunto de que era un documento clasificado, Ajá. podían hacer ese tipo de comentarios, o sea, de lenguaje cifrado, ¿no? Según ellos. Sí, pero como que el viejito que le dicen que, pues está claro que se referían al presidente de la Sí, no, se República. referían al camarada, al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y a mí lo que me preocupa también, Héctor, es el uso precisamente y las filtraciones en materia de seguridad que desde el territorio mexicano pueden surgir para debilitar a la cuarta transformación y su desenvolvimiento en el tiempo, ¿no? O sea, como por ejemplo, ¿cómo van a ser usados estos Guacamaya Leaks o de dónde vienen estas Claro. filtraciones, estos hackeos? O sea, ¿Quiénes puede son ser quienes la los CIA la que esté impulsan? metida ahí, puede ser la CIA la que está haciendo eso, o sea, no es la primera vez que van a hacerlo. A mí me preocupa mucho un acto de falsa bandera en la frontera de México. Tienen tropas ahí que de pronto inventen esas cosas que saben inventar. Bueno, invadieron, sí, utilizaron la explosión del Maine en La Habana para declararle la guerra a España. Después se demostró que no era, dijo el gobierno de Estados Unidos, los terroristas españoles fueron esos. No fueron los terroristas españoles, fue una explosión que se generó por causas internas, está claro. Y el Madoff, allá en el Golfo de Tonquín, también lo hicieron explotar, fue un torpedo que se les atravesó ahí, de ellos mismos, que explotó el Maddox, y después dijeron, los vietnamitas malvados, vámonos contra ellos. A mí me preocupa mucho que vayan a hacer un acto de esta naturaleza a unos metros de la frontera y van a decir, los de la delincuencia organizada ya nos aventaron aquí un dron,
ya hablaron de los drones, ya están hablando de los drones. Entonces, es decir, no es desdeñable que se mantenga una actitud de alerta permanente, porque acciones de provocación con actos de falsa bandera y acciones encubiertas es la especialidad de la CASA, de la CIA y del propio ejército de Estados Unidos. O sea, todas estas filtraciones pues, son parte de una estrategia para debilitar a las Fuerzas Armadas, para debilitar la relación entre el gobierno mexicano y las Fuerzas Armadas. O sea, son expertos para hacer eso. Entonces, eso es lo que tenemos que decirle al pueblo y también y también a las Fuerzas Armadas. ¿Por qué no? Sí, miren, esto es a lo que nos estamos enfrentando. Yo no dudo del patriotismo que existe dentro de las Fuerzas Armadas, yo no dudo de eso. El problema es cómo los altos mandos han sido adoctrinados ahí, grupos especiales, y de pronto eso pueda generar un conflicto más grave al interior. En fin, son temas que, bueno, estamos apenas empezando a tocarlos, apenas no pretendemos sacar conclusiones o sacar tesis conclusivas en esta discusión, en este momento, pero no cabe duda que alguien tiene que comenzar a discutir esto a los ojos del pueblo de México y a los ojos de las propias Fuerzas Armadas, ¿por qué no? O sea, ahí también, y para darle la palabra al compañero Héctor Mora, creo que es muy importante el llamado que haces, porque quiere decir entonces que la Academia Mexicana, representada desde todas las banderas que puede haber de las universidades, ya sean privadas, públicas, no se está generando ese debate o no lo estamos oyendo. Tampoco se está dando en los medios. En los medios ya sabemos que están secuestrados por corporativos y la otra parte, el mismo gobierno y los partidos políticos tienen secuestrados los medios de comunicación. Mira, Entonces, no, adelante, Héctor. Perdón, te interrumpo. Raimundo Riva Palacio escribió un artículo hoy, no sé si lo escribió, no sé, yo lo leí hoy, que es un artículo insidioso, como todos los que hace ese señor. Es un artículo insidioso en donde dice, el problema de lo del Mencho, no sé qué, el delincuente ese que andan buscando, de un problema que hubo de una persecución ahí en Guanajuato que terminó en Jalisco, es un artículo donde describe esa persecución y dice, da a entender que dentro de las altas esferas de la Guardia Nacional fue donde le avisaron a los señores estos. Sí, ¿Sí? es una de las especies que hoy anda Y caminando. empieza diciendo eso y termina prácticamente diciendo que hay que investigar al general Audomaro Martínez, hay que investigar a fulano, o sea, lo deja dicho. Todas esas cosas, o sea, la derecha sí está trabajando en el tema. Quien no está trabajando en el tema es la izquierda. La izquierda no está trabajando. Ahora, Ana Berta Ceseña de la UNAM tiene mucho tiempo hablando de la guerra de espectro completo, por ejemplo. O sea, hay académicos mexicanos, pero están sueltos. O sea, hay que construir, hay que jalarlos, hay que generar una red de intelectuales mexicanos que están informados de eso, desde la UNAM, desde las instituciones. O sea, hay que sacar la cara de la izquierda en ese tema, porque la derecha sí lo está haciendo, y lo está haciendo cotidianamente y de una manera muy insidiosa, ¿sí? De una manera muy, como lo hace la ultraderecha siempre, sugiriendo ahí cosas muy insidiosas, peligrosas incluso, ¿sí? Sí, Entonces, sí, piden casi nosotros la no hacemos. invasión, ¿no? Piden la invasión y piden el arresto de personajes. Prácticamente Y están haciendo eso. Entonces, nosotros tenemos que responder a eso de alguna manera. En fin, este esfuerzo, este círculo de lectura y reflexión, precisamente está encaminado a fomentar y a impulsar y a hablar, porque este programa que se está grabando se subirá a las redes y se compartirá también en grupos de chats en los que participamos distintos miembros de la Unidad de las Izquierdas. Muchas gracias, Héctor. Es muy importante el llamado que nos haces y yo te invitaría a que estamos tratando de al menos de que este esfuerzo lo hagamos 2 veces al mes como un ejercicio de formación política sobre todo y de reflexión y obviamente que sea una actividad
que nos permita seguir dialogando tanto a los mexicanos como a los simpatizantes de la unidad de las izquierdas. Y te agradecería mucho nos sigas guiando en esos temas, Héctor. Sí, claro. Héctor Mora, hace ratito, y obviamente también iba para ti el asunto de cómo ves el tema del ejército mexicano, pero también hablaste de que estamos en una etapa donde nuestras herramientas, tanto como ciudadanos como país, son limitadas para derrumbar un monstruo llamado neoliberalismo. Y obviamente un monstruo que es impulsado por nuestro vecino Estados Unidos de Norteamérica. ¿Tú hacia dónde ves o qué herramientas son las que podemos ir construyendo, compartiendo entre ciudadanos para ayudar? Porque obviamente esta tarea no solo es del gobierno, la resistencia, como bien lo dijeron ustedes, a final de cuentas, la terminará dando el pueblo y la lucha siempre quien termina poniendo el pecho ante las crisis y los conflictos es la gente de abajo. ¿Qué herramientas nos recomiendas de poner en práctica como ciudadanos de a pie para ayudar a deconstruir el neoliberalismo? Bueno, primero lo del ejército. Estoy de acuerdo en general con lo que decía Severiano, pero también hay que valorar la otra parte. Creo que el principal temor que teníamos muchos cuando gana Andrés Manuel es que no hubiera un golpe de Estado, que no respondiera militarmente el ejército defendiendo al perismo, y no lo hizo. Ahí la habilidad de Andrés Manuel y esto de hacerlos copartícipes del gobierno y darles intereses económicos creo que ha contado. Pero independientemente de eso, creo que en general no se puede decir que el ejército mexicano haya sido traidor a la patria, tal vez traidor al pueblo, tal vez dejarse usar en crisis de una manera terrible, sí. Pero por otro lado, militarmente tampoco cuenta gran cosa. O sea, nuestro ejército, como está de preparado y la cantidad de equipo que tiene y todo eso, no podría enfrentarse con el de los Estados Unidos. Y por la cercanía y las fronteras, estamos condenados, se supone, a ser aliados de los norteamericanos. Yo ahí difiero, yo digo que no podemos caer en el problema de asumirnos como una persona maltratada en su familia, que le dicen, pues dale la sopa caliente, ténsela a tiempo, si ya sabes que se enoja y te va a pegar, mejor pórtate bien. No, creo que sí hay que tener control, no podemos provocar al troglodita, pero sí podemos, por ejemplo, declarar que seremos neutrales. A nosotros no nos van a agarrar como de frontera extendida de los Estados Unidos, además porque las guerras ahora son de misiles. Si nos asumimos aliados de los gringos, somos objetivo bombardeable. Si nosotros nos declaramos neutrales, es otra cosa. No quiere decir que estemos a salvo absolutamente, pero hay que decirlo. Y aunque le duele a los gringos y les moleste, tenemos que decir, nosotros vamos a ser neutrales, no podemos ser aliados de quien provoca la guerra, quien está combatiendo. Tenemos que convocar a una gran cumbre de países latinoamericanos, de gobiernos latinoamericanos, en defensa de nuestros pueblos. ¿Contra quién? Pues contra los Estados Unidos que nos está agrediendo a todos. Agrede a Colombia, agrede a Venezuela, agrede a Panamá, a México, a Chile, a todo mundo. Pues hay que unirnos para decir que no estamos de acuerdo con eso, más lo que decíamos de los BRICS, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué puede hacer perdón, y del ejército? Por último, no ha hecho más que obedecer. Cuando era el PRIAN, pues andaban en lo que andaban y estaban en desacuerdo en perseguir con menos equipo y menos capacidad o hacer como que perseguían a los narcos. Y ahora han estado cumpliendo
lo que les da, las órdenes que les dio Andrés Manuel y la que les da Claudia. Entonces, esos hay que reconocérselos. En la izquierda tenemos una tradición de desconfianza y hasta de rencor con el ejército, pero también tenemos que moderarnos un poco, que no confiarnos, porque no hay que confiarse, porque no es una institución monolítica, hay muchos intereses, hay gente que jala históricamente, tiene muy arraigada la idea de la Revolución Mexicana, y hay otros que se sienten gringos. Y allí también hay una disputa, hay una competencia de posiciones. Claro, la verticalidad de la institución provoca que en ciertos momentos jalen más para un lado que para el otro. Ahora, los ciudadanos, el pueblo, ¿qué podemos hacer? Pues es que tenemos que ponernos de pie, arremangarnos la camisa y ponernos a hacer cosas. Ningún proyecto de nación, de revolución y de cambio puede depender de la acción del presidente Andrés Manuel o de la presidenta Claudia o de sus gobiernos, porque en sus gobiernos hay mucho inepto y mucho traidor. Igual que hay mucha gente que trabaja muy bien y mucha gente que está con el pueblo hasta la muerte. Pero hay de todo. No puede depender de ellos, tiene que depender del pueblo. Por ejemplo, yo decía hace rato, ¿por qué no hemos roto relaciones con Israel? Pues porque el pueblo no lo ha exigido. Si tuviéramos una movilización de unas 100,000, 200,000 personas en el Zócalo exigiendo que romper relaciones con Israel, pues la presidenta le estaría viendo de otra manera. Si estuviéramos moviéndonos en las calles exigiendo respeto a nuestra soberanía por lo de los arancelazos y exigiendo que se aumenten los salarios de los trabajadores mexicanos, si Ford paga allá 8 10 dólares la hora, que aquí pague 8 10 dólares la hora. Es la misma empresa, se hace el mismo trabajo. Pero no hemos logrado hacer eso, no hacemos eso. Entonces, por un lado, ni le damos argumentos a la presidenta para que le diga a Trump, mira, aquí la gente está levantada en contra de este asunto. Y los dejamos, pues ahora sí que solitos a la fuerza que le dieron nuestros votos. Sí, nuestros votos dan mucha fuerza, pero estamos en una coyuntura especialmente difícil. Esta coyuntura, yo creo que ni Andrés Manuel estuviera preparado, y eso que él se preparó toda su vida para ser presidente. Y Claudia nunca se preparó para ser presidenta, tiene 2 o 3 años antes del proceso que dijo, bueno, le voy a entrar, pero todos pensábamos que él iba a entrar a la continuación de la 4T, no a enfrentar un conflicto internacional con un presidente gringo fascista enloquecido que lo que quiere es provocar violencia en todos lados para echar a andar la industria armamentista y tratar de vencer por las armas o por la presión a China, Rusia, etcétera, porque no los puede vencer desde el plano económico y político. ¿Quién podría estar preparado para presidir un país que está pegado a los Estados Unidos en esta circunstancia tan canija? Y no podemos sentarnos a criticar solamente, y no podemos sentarnos solamente a votar. Tenemos que empezar a retomar lo que se ha hecho durante décadas, lo que hizo Andrés Manuel, que recorrió pueblo por pueblo, municipio por municipio, organizando y organizando gente hasta que logró ganar. Si queremos continuar en este proceso, pues una de las tareas que nos tenemos que aventar, pues es esa. Porque ¿quién nos va a proteger? Decía el propio Andrés Manuel, solo el pueblo puede salvar al pueblo. O sea, ni gobierno ni ejército nos van a salvar, por más que tengan la voluntad y el deseo de hacerlo. Tenemos que entrar en nosotros. Y hay demandas muy claras y cosas muy claras que se tienen que hacer. Termino con este asunto. Defendemos nuestras exportaciones. Ok. Le ponen aranceles al cobre. Y resulta que el rey del cobre es un gañán que aquí en México paga unos salarios miserables y contamina nuestros ríos. El famoso Larrea. Entonces, ¿qué onda? O sea, ¿por qué defender a ese tipo que cumpla aquí en México y luego ya vemos si se le ayuda o no otra cosa? Bueno, esa es mi visión desde fuera del gobierno. La visión del gobierno tiene que ser otra, porque yo puedo decirle idiotas que yo quiera y no pasa nada, pero lo que haga o diga el gobierno sí tiene consecuencias. Por eso ellos tienen que tener, pues como dice Claudio, aunque a mí me moleste mucho a veces, cabeza fría y serenidad. Gracias. Sí, aunque creo que lo que luego nos molesta es que lo dice en un tono recordando a Calimán, sobre todo, eh, eh, por la brecha generacional que tiene la doctora. Todavía le tocó oír ese programa en el radio, y quedó marcada. Es muy importante este diálogo que la unidad de las izquierdas genera
Es un ejercicio de información, de diálogo, de intercambio de ideas, pero sobre todo creo que tanto Héctor Mora como Héctor Severiano han dejado claro que esta tarea es de todos, que no es un asunto solamente gubernamental o que no solamente desde las esferas gubernamentales se tiene que combatir eh, las políticas económicas, colonialistas, imperialistas de Estados Unidos. El día de ayer, por ejemplo, eh, el Pentágono dio a conocer que se está haciendo cargo del 29% del territorio fronterizo con México. Eso quiere decir que van a estar operando, el Pentágono va a estar operando, de por sí ya lo hacía, veladamente, seguro, en la frontera, pero ahora lo van a estar haciendo abiertamente en un 30% casi de la frontera con México. Obviamente, eh, como ciudadanos será muy difícil que podamos incidir en algún tema de seguridad o en algún tema, pero creo que ahorita el comentario que han vertido los compañeros, hay necesidad de salir a las calles a defender aquello que salimos a votar o aquello que hemos salido a votar. Y cuando digo a defender en las calles, quiere decir a que nos organicemos, porque obviamente no vamos a lograr que el día de mañana, eh, eh, si a Andrés Manuel le costó tantos años organizar esos zócalos llenos, y hemos visto que ahora la doctora Claudia, a sus operadores políticos les cuesta trabajo llenarle el zócalo. eh, es tarea de todos nosotros fortalecer esa área. Tal vez no salir a marchar, pero sí salir a platicar con nuestros vecinos, fomentar el diálogo en nuestras escuelas, posicionarnos en redes sociales, porque es válido, porque también la derecha lo hace, porque como dijeron aquí los compañeros, la derecha creemos que está dormida en sus laureles y no, están trabajando, tienen dinero, se organizan y sobre todo se están acuerpando con, se están alineando con todas las políticas emanadas desde Estados Unidos, porque quieren que seamos otra OTAN, quieren que seamos igual de serviles que la Unión Europea, que en este momento están jugando un papel en verdad históricamente será deleznable el papel que está jugando en estos momentos Europa, pero México también está jugando, porque a final de cuentas, como bien dicen nuestros compañeros, el pueblo no exige así en la fuerza que se necesitara hacerse escuchar y que, por ejemplo, peticiones como romper relaciones gubernamentales con Israel pudieran ser evaluadas desde la óptica presidencial. Creo, ahorita en verdad me hizo mucho eco, pues claro, ni siquiera lo toman en cuenta porque cuando ven que hay 1,000 personas, cuando mucho, que es lo que yo he visto en las marchas pro Palestina. O sea, por ejemplo, aquí en México no ha habido una marcha ni siquiera como las que hubo ahora en Estados Unidos, en Los Ángeles, donde hay, al parecer, más organización social que en un país que está gobernado por la izquierda. Ahí yo para cerrar simplemente, nuestra tarea como simpatizantes de la izquierda, como miembros de la unidad de las izquierdas, ustedes, ¿cuál serían las tareas especiales y sobre todo fundamentales a las que hay que entrarle ahorita como gente de a pie, como ciudadanos, pero sobre todo como militantes de la izquierda mexicana? Y después le damos la palabra a Areli. Bueno, yo creo que lo primero es entender dos cosas. Bueno, una muy difícil, ¿no? Tratar de entender la política, la economía y la dinámica social. O sea, estudiar mucho. Lo que están ustedes organizando en este momento es excelente y muy necesario. Pero el complemento es que tenemos que entender que la política se hace haciendo política, no haciendo ideología.
Sí, hay que organizar cosas, hay que dar respuestas, pero no solo sobre la base del ideario de la izquierda. Tiene que ser más amplio el asunto, porque no solamente vamos a tratar o vamos a hablar con personas que se sienten socialistas, comunistas o jalan hacia la izquierda. Se trata de organizar al conjunto del pueblo, y ese es muy diverso. Entonces, nuestros estudios deben permitirnos entender cómo funcionan las cosas, y y cuando entendamos más o menos por dónde están funcionando las cosas, tenemos que encontrar la ruta política, o sea, de acción colectiva con la gente. Hoy está de moda que un pequeño núcleo se organiza y antes de convencer a mucha gente se lanza a la acción. Yo creo que ese es un error metodológico. Tenemos que organizar y convencer a mucha gente, porque la fuerza de los pueblos es la cantidad de gente, no la audacia, el valor o la osadía de unos cuantos. La muestra la tenemos otra vez en el triunfo electoral. Se ganó no por la audacia, el valor, el machismo de algunas personas. Se ganó con 30 y tantos millones de votos. Eso es lo que tenemos que hacer, juntar un montón de gente y para eso hay que convencer y para convencer hay que saber cosas. Nada más, gracias. Bueno, ¿se puede? Sí, adelante, Héctor. Era para ustedes el último cuestionamiento, era para los dos. Compañera, para darle la palabra a la compañera. A Sí, ver, mm, a mí me parece que tenemos que elaborar un documento. Es una propuesta, hacer un documento breve, muy claro, y llevárselo a los sindicatos. Hay que llevarle ese documento a los sindicatos. ¿Qué es charro, qué no es charro? Esa es otra cosa. Ese es un debate interno. Hay que llevárselo al CENTE, al Comité Nacional del CENTE. Hay que llevarle ese documento. Hay que llevárselo a la CTM, hay que llevárselo a CAPEM. Ahí anda Pedro Aces echando, ¿cómo se dice? Haciendo circos y maromas. Bueno, hay que llevarles este documento llamando a una gran movilización y llamando a la difusión a esos dos elementos, al CENTE, a la CTM, al CAPEM, a la CROC, a la CNC, lo que queda de la CNC. La Asamblea Nacional Indígena, Campesina y Social está planteando una movilización para el 20 de noviembre con un conjunto de organizaciones campesinas. Creo que es muy prometedor. Yo estoy participando en ese esfuerzo de la NIX. Ahí hay organizaciones campesinas, obreras, en fin. O sea, hay que enrutar la posibilidad de una gran movilización de masas. Pero ahí sí lo que dijo mi tocayo, ahí no con la cuestión ideológica tal vez, sino política. O las dos cosas, entendiendo que también la ideología te da rutas, ¿sí? Es decir, vamos al sindicato de telefonistas, vamos al sindicato de trabajadores petroleros, vamos al sindicato de trabajadores electricistas, vamos con los ferrocarrileros y les vamos a decir, esto es lo que necesitan. Y nos van a contestar con grillas y con argucias y con, no sé, ni nos van a hacer caso, no le hace, no importa. Pero el esfuerzo sí tenemos que hacerlo, porque ellos tienen mucha capacidad de movilización. Imaginen un frente o un movimiento en donde estén metidos el sindicato de trabajadores petroleros, en donde estén metidos los mineros, los ferrocarrileros, las organizaciones de las grandes organizaciones campesinas. Esto nos daría un gran... ¿Y cuál es? No los vamos a discutir sindicatos universitarios tendrían que entrarle bien al asunto. los sindicatos universitarios, ¿sí? Que pueden ayudarnos a movilizar a los estudiantes y a los profesores y a los trabajadores universitarios en general. Es decir, un documento sencillo, breve, claro, ¿sí? Como una iniciativa, van a pensar que piensen lo que quieran pensar, pero la iniciativa tenemos que lanzarla. Necesitamos una gran movilización obrera, campesina y ciudadana que sea la respuesta del pueblo de México, cuando menos el inicio de la respuesta del pueblo de México, porque de otra manera, permíteme, sí, te llamo luego, de otra manera, vamos a movernos en en los márgenes, en esas pequeñas, que no son testimoniales, son buenas, ¿no? Se aparecen 100, 200, está bien, es bueno, sí, pero eso no es lo que se necesita. Y yo estoy pensando que el sindicato de telefonistas tiene una tradición de lucha y tiene mucha gente.
y todos los demás sindicatos que mencioné, pero no solo esos, hay otras agrupaciones locales en los estados, en los municipios, a las que Sí, o sea tenemos que que... también En fin, es un momento, Héctor, creo que donde la coyuntura exige que todas esas atomizaciones de distintas luchas es el momento de encontramos un canal sí, común por donde transitar. Entonces, es muy clara la idea nos dejas como tarea a la izquierda. Hay que subirlo a la Coordinación Nacional de la Unidad de las Izquierdas para que se elabore ese documento. Y como dices, que salgamos en comités también vecinales, estatales, a platicar del tema con los ciudadanos desde un punto informativo sobre todo, ¿no? formativo, sí. Creo que es muy importante. Ok, voy a darle la palabra, muchas gracias Héctor, voy a darle la palabra a Areli Moreno y después Jorge R. Vaz. Adelante, Areli. Sí, hola, buenas noches. Bueno, igual estoy de acuerdo con que tenemos que poner por escrito todo lo que pues necesitamos hacer y también tomar acción. Pero bueno, como ustedes planteaban desde un poco más atrás, es que podíamos hacer desde abajo, los ciudadanos. Por ejemplo, yo soy líder de jóvenes de Unidad de las Izquierdas a nivel estatal de Puebla. Y pues también tenemos un gran movimiento y creo que podemos pues comenzar a promoviendo, número uno, el consumo interno, porque así podemos fortalecer la economía popular, la economía campesina y local, en lugar pues de ir a tiendas más grandes, podemos pues desde el campo o personas que venden lo que es fruta, frijol y demás. También creo que pues ya a nivel un poco más grande bueno, le compete a las industrias y a las empresas, pues invertir en tanto la industria nacional, la ciencia y la tecnología, para que también lo que se exporte de México sea verdaderamente mexicano, ¿no? Como se mencionaba que pues muchas empresas extranjeras, tanto de Estados Unidos como de otros lados, traen sus empresas y sus productos hechos con manos mexicanas, pero no pagados al nivel en el que se está vendiendo y lo que ellos están produciendo. Y pues también impulsar una integración pues latinoamericana soberana para pues también dejar de depender de eh, pues de las demandas extranjeras de cualquier otro país. Y pues yo creo que como unidad de las izquierdas pues debe haber pues esa, ese trabajo en equipo y para que podamos pues crecer y avanzar en esto. Areli, te felicitamos de entrada porque es muy importante que los jóvenes tomen un posicionamiento eh, y principalmente creemos que estos ejercicios de reflexión, de lectura, de entrarle al debate, es algo que los jóvenes tienen que tomar en sus manos porque obviamente ahorita hay que entender que la vanguardia son ustedes y a final de cuentas los estamos acompañando otros camaradas, otros compañeros que poco, mucho, pero hemos rodado y hay compañeros que tienen ya una carrera consolidada dentro de la izquierda, como nuestros invitados de hoy, Héctor Mora, el compañero Héctor Severiano y tantos Sí. otros. Te felicito y agradezco mucho tu participación, compañera. Muchas gracias. Gracias. Jorge R. Vaz, adelante. Muchas gracias, compañeros. Gracias por la invitación. Por ahí nos llegó en un grupo de chat de juventudes, precisamente. Pues yo nada más quisiera aportar en que no olvidar los millones de compatriotas, de mexicanos que hay en Estados Unidos, que muchos jóvenes, los llamados Dreamers, todos estos programas como DACA y todo eso, quedaron con esta administración de Trump, pues quedó, digamos, acosada de cierto modo el movimiento allá y que hace mucho tiempo que no surgen liderazgos sociales en Estados Unidos que defiendan los derechos ganados por las diferentes fuerzas progresistas o de izquierda que pueda haber allá y que pues ahorita justamente hay un reclamo
tanto de la comunidad migrante como de la comunidad aquí, acerca de la red de consulados y todos los cargos que hay o que están ocupados por gente que no está convencida del proyecto, y hay mucho reclamo en cuanto a cómo se les trata en los consulados y en las embajadas, bueno, en Estados Unidos. Por ahí había también propuestas de hacer más lobby y de hacer más, impulsar cuadros, no solamente en el activismo social, sino también ya ocupando cargos de representación, como este diputado, este representante, creo que era senador, que fue reprimido en una conferencia de esta funcionaria de seguridad, ¿cómo se llamaba? Bueno, De Pat eh, Bundy, sí, y de la tener más fiscal. cuadros. Ajá. Sí, sí, que fue violentado, que fue golpeado de manera muy violenta. Eh, Tener más cuadros que puedan llegar al Congreso, a los congresos locales allá, eh, y habría que ver de qué manera el gobierno no puede hacerlo directamente, porque pues eso es injerencismo. Estados Unidos pues también tiene sus maneras de responder a eso, ¿no? Entonces, creo que desde el lado no gubernamental es lo que tendríamos que hacer, impulsar cada vez más. Ellos mismos temen, ¿no? Todo esto que decía Samuel L. Huntington, el libro o esta tesis del choque de civilizaciones. Ellos mismos temen esta mezcla. eh, la manera tan reaccionaria que ellos tienen, pues tiene que ver con una crisis de valores, una crisis en su sistema, y esto, pues yo lo interpreto como pues las últimas patadas de ahogado, o una reacción, una sobrereacción que la sociedad americana tiene, pero que entonces es momento de que digamos, fuerzas como este proyecto en América Latina puedan ocupar esos lugares cuando hay un declive civilizatorio en una sociedad. El poder lo ocupa otro, o los poderes o las fuerzas vivas las ocupan otras propuestas, y creo que nuestra desorganización nos podría pasar facturas, que nos podrían ir oportunidades de oro, ¿no? De oro, más allá de el acoso que aparentemente tenemos de Trump, en realidad pues convertirlo en una oportunidad y impulsar esto, ¿no? Este movimiento social allá, pero ser inteligentes, pues para no provocar tampoco una sobrereacción. En fin, eso es lo que yo aportaría el día de hoy. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Jorge. ¿De dónde nos escuchas o dónde estás ubicado, Jorge? Solamente para Bueno, yo soy tenerlo. militante de Morena, Morena Coyoacán, y por ahí compartí también el conversatorio, pero justo nos invitaron de un chat de juventudes. Entiendo que de Morena, pero creo que no estrictamente, ¿no? Por ahí Sí, no, ando en los yo, chats yo de también WhatsApp. comparto contigo otro grupo porque ya he visto tu nombre, precisamente de cultura. He visto Ah, ok. tu nombre en cultura, sí. Un saludo hasta Sí, Coyoacán, querido Jorge, y creo que es muy importante lo que acabas de decir. El asunto es que nos organicemos, que dialoguemos, que salgamos a las calles, no necesariamente a marchar. Es obvio que cuando sea necesario salir a hacerlo, ahí estaremos, pero estamos en una etapa, sobre todo de construcción de la resistencia, y la resistencia eh, organizada sobre todo, y no solo reactiva, sino con miras, como bien decía Héctor Mora, a que en algún momento tengamos independencia, ya que hoy en día eh, no solo somos dependientes en el aspecto económico, militar, sino al parecer también somos dependientes en posiciones estéticas, éticas, políticas. Tenemos una dependencia y aquí se usó la palabra simbiótico. Carlos Fuentes decía que en el 2050, Carlos Fuentes, el escritor mexicano, decía que en el 2050 en Estados Unidos el lenguaje principal, la lengua que dominaría socialmente y territorialmente Estados Unidos sería el español. Eh,
esperemos que no suceda lo contrario también en México, ¿no? O sea, que el inglés y que sobre todo el pensamiento y el adoctrinamiento estético, filosófico, político que los estadounidenses y que el imperio ejerce todos los días a través de N número de herramientas con las que cuentan y que han sofisticado, esperemos estar preparados y sobre todo unirnos en esta lucha. ¿Alguien más tiene algún comentario, eh, algo que nos quiera compartir, alguna pregunta para nuestros invitados o algo? Por favor, es momento de hacerlo. Solamente Si no, comentar que yo creo. Adelante, Alex. les compartí en el chat el texto que nos recomendaba Severiano de García Cantú, por si lo quieren descargar para que lo lean. Lo tienen ahí Excelente. en el chat Y lo de... vamos a mover también en los chats, tanto de difusión nacional como en el de la Ciudad de México, para que compañeros que no se hayan, igual hasta lo subimos, yo creo, Alex, que sería Sí, bueno subirlo a nuestra página de Facebook como parte de los trabajos de esta sesión. Esta sesión, adelante, Damián, un saludo a nuestro camarada Damián Acuña, él es de Córdoba, Argentina, y él ahora anda haciendo un viaje a México y anda en una parte de Colombia esperando continuar su camino para México. Damián es integrante del movimiento Culturas Vivas, eh, Cultura Viva Comunitaria. Adelante, Damián Acuña. Hola, ¿qué tal? Bueno, saludarles a todos, a todas, a todes, un abrazo grande, escuchando atentamente y a la vez haciendo el análisis de todo el continente y, ¿por qué no?, también del mundo. Eh, Coincido con lo que se estuvo mencionando acerca de las injerencias, acerca de, en este caso era muy puntual hablar del gobierno de México y por ahí como ciertas cosas no toma una postura firme, pero eso no es solamente de México, eso pasa en todas partes, inclusive hasta en Brasil, ¿no? Pues decís, bueno, no, están mejor parados. Es todo un complejo sistema en el que realmente se hace muy difícil para un gobierno decir, bueno, me pongo en contra, voy a lo cubano, a lo Fidel cubano, a lo revolucionario de esa manera. Se hace muy difícil, ¿por qué? Porque no hay unión. Si hubiera unión con los pocos, porque hoy por hoy realmente está más proliferando el pensamiento liberal y ¿cómo decirlo?, capitalista. Pero bueno, los pocos por ahí, un poco gobiernos que se la tienen una ondita de socialistas, no se unen entre sí, no forman fuerzas entre sí, les cuesta mucho y hasta que no haya una buena unión, en eso no va a ser muy difícil que puedan enfrentarse o pararse mejor ante imposiciones del gobierno norteamericano o del que sea, ¿no? Por los aranceles y por lo que sea. Entrar a los BRICS me parece que es el camino, es por lo menos uno de los caminos que podría llegar a ser, que seguro debe dar miedo, sí, debe dar miedo, pero me parece que es un poco una alternativa, eh, entre comillas, porque todos igual están relacionados, uno termina vendiéndole al otro, así que bueno. Complejo el análisis geopolítico global, pero creo que una de las cosas más importantes es que los pueblos estemos unidos,
que las personas en este mundo de desinformación, de hiperdesinformación que circula, valoremos estos espacios donde nos encontremos y puedo escuchar, poner en este momento cómo la están pasando en México, y poder comentar cómo el nefasto de Milei es títere, ese sí realmente es un títere, y sigue al pie de mandamientos de Estados Unidos. En otros casos, por ahí lo hacen más sutil, como decían hace un rato, de los ejércitos en conjunto, sin levantar demasiada eh, grito sobre eso, ¿no? Como más oculto, pero que estas cosas pasan y está bueno que la comunidad, cuando se entere, lo empiece a difundir bueno, no dejarles que se salgan tan fácil con la suya, ¿no? Que es oprimirnos, simplemente eso. Abrazo grande, arriba la patria grande, los lazos de hermanas, hermanos, hermanes, y bueno, sigo acá atento en la escucha. Saludos. Saludos, Damián. Te mandamos un abrazo grande hasta Colombia, y seguimos en contacto, camarada. Y gracias por acompañar este esfuerzo. Eh, ¿Alguien más tiene algún comentario, maestro José Manuel Barraza, compañero Fortino? Adelante, maestro José Manuel. Yo sí quisiera hacer un comentario y un aspecto muy importante que tenemos que hacer nosotros. Por ejemplo, en este grupo, en esta sesión, ahorita estamos 27 personas. Creo que es muy importante entender el lenguaje de Donald Trump, básicamente, ¿no? El doble lenguaje que maneja. Porque él al inicio de su administración dijo que los carteles mexicanos pues estaban catalogados desde el punto de vista de los norteamericanos como terroristas. Y hace un poco de tiempo le dio asilo a una familia completa de un grupo, de un cartel de acá de México. Entonces hay un doble lenguaje en su manera de expresión política hacia México y hacia el mundo, obviamente también, ¿no? Entonces creo que nosotros, como organización que estamos ahorita veintitantas personas y que en un futuro dado tenemos que, como lo decían los dos compañeros, Héctor, ser un grupo mucho más grande, consolidar esa organización de tal manera que podamos contrarrestar ese doble lenguaje de Donald Trump y ser portavoces a través, cada uno de nosotros, desde nuestras trincheras, y ser portavoces de difundir esa información al mayor número de ciudadanos posibles y contrarrestar este lenguaje de él y consolidar la organización de la unidad de las izquierdas y obviamente apoyar al proyecto de la 4T. Como yo lo he dicho en otras ocasiones, este proyecto con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues sentó los cimientos de lo que puede ser un cambio de régimen, pero que en el futuro, y Claudia pues está levantando apenas los ladrillos o las paredes de dicho movimiento. Yo calculo que esto requiere por lo menos de 50 años para cambiar de raíz y de manera profunda el pensamiento del ciudadano mexicano, de realmente ponernos en el papel de defender lo que se ha hablado tanto, que es la soberanía en varios ámbitos de la vida, ¿no? Entonces creo que tenemos que ser portavoces de eso y tratar de difundir la información que se tenga o ese documento que hablaba el compañero Héctor Severiano, que se haga ese documento de manera extensiva a la mayoría de la sociedad mexicana y ese sería un mecanismo adecuado de cómo contrarrestar la embestida pues, del imperio norteamericano en ese sentido, ¿no? Por ahí se hablaba de, por ejemplo, en Colombia, en el caso de Gustavo Petro, un cartel mexicano estuvo financiando por ahí a un grupo guerrillero de unas fuerzas armadas revolucionarias de Colombia, la FACO, una de las fuerzas de Ejército de Liberación Nacional, creo que se llama, y tuvo que mandar a tal grado el presidente Petro a una zona de Colombia más de 10.000 elementos del ejército
porque es una manera de desestabilizar un país que tiene por lo menos planteamientos de una idea de progresismo y de un cambio paulatino, porque como lo decía uno de los compañeros Héctor, no es lo mismo ver la perspectiva desde el movimiento desde afuera del gobierno, del sistema o del Estado, que estando dentro del Estado. Tiene que ser un poco más diplomático, pero creo que una de las maneras es esa, expandir nuestra ideología, difundirla al mayor número de sociedad posible para que esto contrarreste ese capitalismo financiero del que hemos hablado a lo largo de la sociedad. Y creo que ese sería mi comentario para enriquecer un poquito lo que han dicho todos los compañeros. Muchas gracias. Así es, yo también creo, sobre todo una de las cosas que hoy escuchamos aquí, es que si los ciudadanos no tomamos estos temas y los hacemos nuestros y los llevamos a otras partes y hacemos crecer, no el ruido, sino hacer escuchar nuestra voz, como dijo Héctor, porque entonces si no en las esferas gubernamentales donde se toman las decisiones, no tienen la presión, no hay, no ven que haya la trascendencia, ven que la gente está en otras cosas, que está ocupada en otros temas. Pues si lo ven bien, yo creo que para hacer el primer ejercicio de tocar un tema, el asunto es que obviamente podamos traer a estas sesiones que ya vengamos con el contexto, que hayamos hecho nuestra tarea y obviamente poco a poco lo iremos logrando de una mejor manera, sobre todo la participación, porque estamos acostumbrados a ser observadores más que participantes. Y este es un momento social y político donde se nos exige participar más allá de observar simplemente lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Eh, yo quisiera recomendar una lectura, creo que va, tal vez si no totalmente con el tema de hoy, sí acompaña un poco. Esa es La desobediencia civil de Henry David Thoreau, donde uno de los pensadores, uno de los filósofos norteamericanos de mediados del siglo XIX, eh, hace este libro precisamente, un origen de este libro, es que él no está de acuerdo en las agresiones que el gobierno norteamericano de esa época ejercía contra los nativos, contra los pueblos indígenas de Estados Unidos y contra México, ¿no? No estaba de acuerdo que esos impuestos que le iban a cobrar por un par de botas que se acababa de comprar, él no estaba de acuerdo que los impuestos que generaban ciudadanos se usaran en una guerra invasora y menos contra un pueblo que es tu pueblo vecino, tu pueblo, podríamos decir así, pueblos hermanos, aunque no hablemos el mismo idioma, aunque no tengamos las mismas cargas genéticas, eso no quiere decir que dejemos de ser vecinos, que dejemos de ser seres humanos, y obviamente recordar que este asunto de la relación México-Estados Unidos no quiere decir que estemos en contra del pueblo norteamericano, al revés. En este momento yo creo que también debemos de ejercer la solidaridad como mexicanos con el pueblo norteamericano que está sufriendo el gobierno de un loco, de alguien que tiene las alturas de un Mussolini, de un Hitler, y que esperemos no cometa una atrocidad de ese tamaño. Para dar salida, si les parece, yo me gustaría regalarles un poema. Vicente Huidobro escribió este poema en 1917. Hace 100 años se vivían cambios que sacudieron al mundo desde lo tecnológico, lo semántico, lo epistémico, lo estético, lo filosófico, pero sobre todo en lo cotidiano, y cambiaron muchos paradigmas. Se llama Despertar de Octubre de 1917, Vicente Huidobro, poeta chileno. Redoblan los tambores de la sangre y el dolor de los tiempos se levanta con los puños erguidos.
Toca Diana el clarín de los siglos sobre las tierras y los mares. Pudid las menas de león, como el ramaje iracundo de las olas, o como esa bandera que palpita en el cielo, esa bandera corazón. Un mundo se derrumba y otro se yergue. La procesión camina lenta hacia la muerte. La otra es la mañana que se despierta y que vibra como el ala del día. Los ríos se detienen, cambio, vida nueva. Flores, versos, colinas escuchan. Canto por vuestros puños los gritos de mi boca. Canto vuestro sor por mis lomas. Volver a las grutas funerarias, enemigos del hombre y su destino. No queremos ver vuestros rostros de yeso, ni oír vuestros pasos de lobo en el camino. Fantasmas del pasado, no fui pastor. No acudí tus días, ni conté tus diamantes. Yo no nutrí tus pájaros, ni agrandé tus montañas. Cuida tus cabellos debajo de la tierra, cuida tu carne que gusta las raíces. Serás útil al fin en el silencio de la tumba. Tu sangre será sabia, tus brazos serán ramas, y tus dedos perdidos serán frutos. Humano, eres humano y no lo sabías. Tuya es la tierra y el cielo que dominas. Tuya es la inmensa curva de los mares, como es tuyo tu esfuerzo y el de tus fábricas, escalera del aire, y el trigo de tus surcos, agua del viento. Humano, eres humano y no lo sabías, pero hoy los clarines rojos te lo dicen, te lo gritan los árboles, te lo cantan los mares. Despierta de tu sueño, ya no eres más esclavo, eres hombre. Sal de ti mismo, sal de tus profundidades, muéstrate al sol, libera tus fuerzas, despliega tus energías. Eres humano, eres humano. Agradecemos sobre todo al compañero Héctor Mora por guiar el tema de esta sesión. Extendemos el agradecimiento a Héctor Severiano, que siempre es un placer, un gusto escucharlos. A ambos. Maestro José Manuel Barraza, le mandamos un abrazo hasta Culiacán. Nos solidarizamos con ustedes y creo que allá también urge mucho esa acción de la unidad de las izquierdas, sobre todo salir a ocupar el espacio público, a crear ese diálogo. Alejandro, por favor, despide esta sesión, regálanos unas palabras para que vayamos y recordarles a todos que estaremos haciendo este ejercicio 2 veces por mes, al menos de aquí a que cerremos el año. Adelante, Alex. Sí, pues muchas gracias compañeros por conectarse, por participar en este primer círculo de lectura, donde sí vamos a estar tratando de estar analizando temas coyunturales nacionales, internacionales, fomentando la participación de los compañeros que ya forman parte de la militancia de la unidad de las izquierdas y compañeros externos para lo que queremos es tener una formación política y una formación ideológica, ¿no? Entonces, seguir fortaleciendo la unidad y la coordinación entre todos. A manera de comercial también, invitarlos a leer la revista que publicamos cada 15 días, se llama A la Izquierda, periódico de la Unidad de las Izquierdas, donde de ahí sacamos este texto de Héctor Mora y donde van a poder encontrar otros temas. Tenemos ya colaboradores no solamente de México, sino de Sudamérica, de Colombia, Venezuela, Argentina, donde pues nos dan una panorámica de todos los problemas, ¿no?, que suceden en el continente. Entonces, extender pues un agradecimiento a todos y mantenerse al pendiente de los próximos encuentros y foros que vamos a estar realizando. Pues muchas gracias. No, gracias a ti, Alejandro. Y pues bueno, tengamos buena noche. Cuídense, nos estamos viendo. Nos vemos. Descansen. Gracias. Estamos en contacto. Luego, hasta luego. Continuar la lucha, camaradas. Nos vemos. Compartir, Adiós. sí, informar.